La depresión post-COVID es una depresión, digamos, que la vamos conociendo, porque obviamente es algo nuevo, y vamos conociendo un poco las manifestaciones, ¿no? ¿Y por qué me interesa hablar de esto? Ustedes saben que antes de la pandemia, solamente el 25% de las personas que sufrían de depresión estaban recibiendo tratamiento. Obviamente que ahora, después de toda esta epidemia de enfermedades, que no solamente son físicas, sino que también notamos ahora que está afectando la salud psíquica, seguramente ese porcentaje ha aumentado, ¿no? De personas que pueden no darse cuenta, dicen, bueno, esto es parte de la secuela del COVID, es nada más que eso, o bien lo padecían de antes, venían con un padecimiento previo, y toda esta situación de la infección por COVID ha empeorado el cuadro, ¿no? Y muchas personas están sufriendo mucho más que antes, claro, ¿no? Ahora con las manifestaciones. ¿La depresión, doctora, es un sufrimiento interno del ser humano, de la persona? Bueno, obviamente es un sufrimiento, pero tiene una correlación biológica. Digamos, hay muchas causas de depresión, hay causas de origen genético, de personas que lamentablemente por sus genes van a sufrir depresión a lo largo de su vida. Hay otras causas como son el estrés, la ansiedad prolongada, pérdidas, situaciones de pérdida. Y en este caso específico del cual estamos hablando ahora, sabemos que el COVID produce una inflamación. O sea, básicamente la patología del COVID produce una inflamación y lo que estamos viendo es que daña también el funcionamiento de nuestro cerebro, que es el encargado de mantener el estado de ánimo en buenas condiciones. O sea, comenzamos a separar un poco cuál es la diferencia entre la depresión normal, por llamarla de alguna manera, que la depresión post-COVID. ¿Alguna de las características, doctor? Bueno, la depresión post-COVID, uno de los síntomas capitales es la fatiga, el cansancio, la angustia, la falta de energía, la pérdida de interés. Yo a lo mejor antes tenía interés, que yo venía a jugar al fútbol o me gustaba ver algo o tenía un hobby, de repente ya no siento interés por nada. Me vuelvo muy apático y uno de los síntomas tal vez más que se diferencian, podemos decir mucho diferencial con respecto a las otras depresiones, es que el COVID, la depresión post-COVID se acompaña de muchos trastornos neurocognitivos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, trastornos de atención, trastornos de concentración, trastornos de memoria. ¿Qué nos dicen los pacientes? Doctor, me olvido de las cosas, no me puedo concentrar, no puedo leer un libro, no puedo ver una película, porque directamente no puedo concentrarme. Obviamente que esto tiene una repercusión en el ámbito laboral, por ejemplo, para alguien que trabaja, que desarrolla una tarea intelectual en su trabajo, le trae muchas consecuencias. Doctor, ¿puede ser que la persona no identifique estas características o estos síntomas como una depresión? Sí, muchas veces las personas no lo identifican. No lo identifican porque a lo mejor tenían algún rasgo previo. Claro. O sea, a lo mejor antes de eso se sentían un poquito bajoneados, un poco tristes, más allá de la cuenta, digamos, más de lo normal, o se sentían un poco irritables, o a lo mejor ya venían cursando algún tipo de desinterés previo, de pérdida de interés en sus actividades habituales, y de repente todo esto empeoró toda esa situación, ¿no? Y uno puede decir, bueno, yo era así antes, ahora estoy un poquito peor. Claro. O lo niegan, mejor, doctor, también puede ser el otro punto. Hay personas que pueden decir, bueno, esto tiene que ver solamente con el COVID o con lo que yo viví. Claro. Y yo diría que se solapa mucho, se mezcla mucho con lo que llamamos el estrés postraumático. Lamentablemente muchas personas, cuando han sufrido una internación por COVID, y se han pasado obviamente por una estadía en terapia intensiva, en cuidados críticos, obviamente la posibilidad de tener un trastorno por estrés postraumático que desemboque posteriormente en un estado depresivo es mucho más elevado. Ahora, doctor, hay mucha gente que perdió familiares, hay familias destruidas por esta pandemia, por el virus. A ver, a nosotros mismos nos tocó muy de cerca también, familiares de compañeros de trabajo, tenemos compañeros de trabajo, amigos internados en grave estado. Ahora, ¿cuál es el camino inicial? Y seguramente detrás del televisor, ahí en sus casas, hay alguien que se siente identificado y que perdió un familiar y que no soporta el dolor de esa pérdida. Entonces es indefectiblemente que se deprima, o sea que tenga bajones. Por ahí si tiene hijos pequeños es como que te impulsan a seguir adelante y demás. Pero tenés que buscar herramientas para decir cómo salís de ese pozo tan doloroso cuando se pierde la muerte de un familiar. Sí, yo creo que a lo que te estás refiriendo
Marcelo, es a la etapa de duelo posterior, ¿no? Claro. Que no es exactamente lo mismo que una depresión, pero eventualmente, si no es bien cursado, puede evolucionar hacia un estado depresivo. ¿Cuáles son las herramientas? Muy importante tu pregunta, Marcelo. Yo creo que no tenemos que estar solos. No quedarnos solos, no aislarnos, buscar apoyo en otros familiares, buscar apoyo en gente que nos pueda escuchar, con quien podamos hablar libremente, que no nos diga qué hacer, que no nos aconseje, ni que nos diga haz esto o hace aquello. Simplemente que nos escuche, nada más. Si hay algo que verdaderamente es terapéutico y sanador para la tristeza, es ser escuchado por un amigo, por un compañero, por un hermano, por un familiar, ¿no? Alguien que pueda, diríamos, de alguna manera contenernos, alentarnos, estimularnos con calma, sin apuro, Claro. porque obviamente necesitamos transitar ese duelo, ese periodo, diríamos, de tanta tristeza que ocurre. Y coincido plenamente, Marcelo, porque también conozco muchas personas que han perdido a sus familiares y de una manera a veces traumática, tan sin poder tremenda. despedirse, Sin etcétera, poder- etcétera. Entonces, al margen del duelo, está esa etapa que también uno, hasta sus propias defensas, recaen, se enferman y Sí, demás. sí, Entonces, no hay que estar solo. No Ese hay que consejo estar principal. solo, exactamente. Si hay algo, ustedes saben que, por ejemplo, ¿no? Algo que el COVID ahora nos tiene prohibido, Sí. pero por ejemplo un abrazo para formar endorfinas, que son unas sustancias en el cuerpo que nos levantan el ánimo, necesita ser por lo menos de 20 segundos. Y eso está científicamente estudiado. ¿no? Qué bárbaro. Entonces, poder recibir Y hoy eso, no lo podemos tener así tan y fácilmente. que no es tan fácilmente, pero bueno, tenemos que tratar de buscarlo con personas de confianza o Claro, con quien sabemos seguro. que forma parte de una persona que mantiene sus cuidados y que está, bueno, porque ese contacto interpersonal no se reemplaza con nada. Claro, no. No se reemplaza con absolutamente nada. Perfecto. Doctor, pero usted hablaba recién de que había que estar acompañado. Hay personas que han vivido solas Sí. este momento del COVID, de estar ya sea por una cuestión de salud, de cuidarse muchísimo, de no salir de sus casas. Todo este tiempo, este año y medio que llevamos casi, de venir Sí. gestando todo esto. La depresión desde el año pasado o de la persona que ya cursó la enfermedad y que hoy siente, que nota que no es la misma persona. Exacto, sí. Bueno, justamente por eso nosotros estamos conociendo la depresión post-COVID porque es algo nuevo para nosotros, pero lo que sí estamos notando es que hay un aumento exponencial de personas que están sufriendo este tipo de trastornos. O sea, hay un aumento tremendo de personas que sufren no solamente de depresión, sino de ansiedad, como resultado. No solamente el que se enfermó, sino también el que tuvo que estar aislado, el que Claro. tuvo separado de sus seres queridos, el que tuvo que cambiar su estilo de vida. ¿Tiene que ver con la edad también, doctor? ¿Afecta más a niños, por ejemplo, a adolescentes, Sí, adultos? los más afectados hasta ahora en lo que vamos viendo son los niños y los ancianos. Los ancianos justamente por esto que vos decías, Miriam, de estar solos, aislados. Yo he conocido personas que me decían hace un año que no voy a la casa de mis padres, Claro. viviendo en la misma Viviendo ciudad. No, de la persona que Cerca, estaba enferma ¿no? y con el temor, doctor. ¿Quién no tuvo, Exactamente. al contraer el COVID, de decir en qué momento me va a faltar el aire, cuándo me van a tener que llevar, cuándo me van a intubar? Sí. Porque uno iba conociendo de a poco con Exacto. este Exacto. virus, ¿no? Entonces, todo ese estrés que vos te referís, Miriam, yo creo que todos lo hemos vivido de una manera o de otra. Todos los Claro. seres humanos lo hemos vivido, ese temor, qué nos pasará si nos enfermamos, ¿no? Por eso, lamentablemente vemos que hay una epidemia que viene como consecuencia de esto, que es una epidemia de trastornos de tipo emocional, de tipo psíquico y aún de tipo físico, porque la depresión también nos afecta físicamente. Ya no solamente es tristeza, sino también otros síntomas, como yo decía, cansancio, fatiga, trastornos de la concentración, una angustia a veces muy intensa. ¿Podemos hablar de una generación distinta, doctor, Yo después creo de que esta sí, pandemia? Sobre todo niños y adolescentes. indudablemente no vamos a ser los mismos después de esto, indudablemente que sí. Y bueno, nuestro anhelo es que salgamos lo mejor parados posible. Ahora, de yo no esta sé si algunos situación. países que ya pasaron por esto de la pandemia, aunque hay algunos que dicen que están libres de virus Sí. y demás, habrán hecho un estudio de cómo queda la salud mental Claro, de de la las población. personas. Sí, justamente. Son estudios que están en marcha todavía, ¿no? Porque estamos hablando de algo que está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces se está estudiando y justamente lo que vemos es un aumento, como yo decía, muy importante de esta sintomatología, como consecuencia de todo lo que hemos vivido como sociedad, ¿no? Indudablemente. Y obviamente por eso también vemos en algunas sociedades aumento de la violencia, aumento del consumo de drogas, alcohol, ¿no? La persona que trabaja
deprimida, doctor. Sí. ¿Qué pasa con esa persona que va al trabajo, que tiene que ir sí o sí todos los días, cumplir su horario, tomar el colectivo, ir en el taxi, o el trabajador también, taxista, colectivero, que también está deprimido no tan solo por la Sí. situación en sí, sino por la cuestión económica, la inseguridad, todo un montón de cosas que agobian. Que a la agobian, sociedad, sí. ¿Cómo hace ese tipo que día a día, o esa mujer que todos los días está bajoneado, bajoneada, depresiva, y tiene que salir sí o sí, poner la mejor cara? ¿Hace bien o el tratamiento es lo apropiado, lo médico? Bueno, en este caso? yo creo que cuando la sintomatología llega a producir un nivel de afección muy importante, que a la persona ya le cuesta ir a trabajar, que nota una baja en el rendimiento muy importante de su calidad de trabajo, o que nota que sus relaciones interpersonales han cambiado mucho, que tiene trastornos para dormir, que ya no duerme como antes, sino que está más bien agotado. Bueno, ese es el momento para pedir ayuda médica, ¿no? Hasta que no llegamos a ese nivel, podemos recurrir a otro tipo de cosas, como son los contactos interpersonales. Nosotros como médicos aconsejamos siempre mantener una vida activa, realizar actividad física, ¿no? Estar al aire libre, respirar el aire puro, estar en contacto con el verde, la naturaleza. Eso nos hace muy bien, y si lo hacemos con alguien, mucho mejor. Mucho mejor. Es verdad. tal Ojalá cual. se pueda pronto. Eso es muy bueno, ¿no? Recuerden que el doctor Ernesto Yoldi es nuestro médico psiquiatra, y aparte tiene Vivir Sin Ansiedad, este espacio donde usted interactúa permanentemente. Vemos en pantalla la placa. Vivir Sin Ansiedad, taller de psicoeducación, taller especial para parejas también, doctor. También, al sí, teléfono sí, que está allí, 341, perdón. 3416-430-826, o Vivir Sin Ansiedad en las redes sociales para encontrarse con usted, para charlar, y seguramente van a encontrar un camino y una salida y una solución. Eso siempre me gusta decirlo, y es que siempre hay solución. Bien. No nos tenemos que quedar, bueno, me siento mal, yo soy así, es lo que la vida me trajo. No. Hay solución. Se resignan. Gracias a Dios para todo. Tenemos que buscarla, tenemos que buscar ayuda, hablar. Hasta que no nos sintamos bien no tenemos que parar, porque gracias a Dios hay recursos. Hoy día tenemos recursos. Está bien, está todo esto de lo que hablamos, pero también tenemos recursos de salida, y en ese sentido yo aliento a todas las personas a buscar, porque se puede salir adelante de un estado de depresión. Bien, y de alguna manera nosotros colaboramos acá a través de este programa.